En el capítulo anterior vimos cómo diferentes países de Latinoamérica vienen reformando sus leyes en materia de medios de comunicación con el fin de enfrentar monopolios y oligopolios que van en contra de los mandatos internacionales de libertad de expresión y democracia. La reforma más reciente fue la aprobada precisamente la semana pasada en Ecuador, la cual ha sido calificada por los grandes medios nacionales como una ley mordaza. Normalmente nuestros medios presentan estas leyes como la Argentina, como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o la ley que se tramita en el Ecuador en este momento, como leyes mordaza. Es una definición muy recortada que responde a fines ideológicos en la medida en que a los grandes medios corporativos no les interesa que se conozcan los aspectos progresistas, los aspectos sobre todo redistributivos. Lo que llamaron muchos medios que es una ley mordaza, pues no se puede categorizar una ley. Hay unos artículos que terminan siendo una mordaza para los periodistas, que tiene que ver con el linchamiento de medios. Entonces lo que nosotros acá llamamos la rectificación no puede exigirse que se haga con una disculpa pública. Eso está mal, eso fue una equivocación en la legislación. Y obviamente el no haber despenalizado los delitos de difamación. Pero digamos, ese es un punto que está igual en Colombia, en Ecuador, en Chile, Argentina, a Dios gracias, ya lo eliminó, Uruguay va por esa vía, pero digamos, si lo comparamos con nuestro país, estamos exactamente igual. Sin embargo, para Reporteros Sin Fronteras, que analiza la situación mundial de la libertad de prensa, si bien hay críticas a la ley ecuatoriana, también rescata los principios de equidad y pluralismo, variables incluidas en su clasificación manual, en la que Colombia aparece en el último lugar en Sudamérica. Para saber más, veamos cuál ha sido el contexto de la televisión en Colombia. Salimos de un monopolio del Estado, que hasta 1991-95 funcionó, a un monopolio de dos grupos económicos que no solamente tienen el monopolio en la televisión, sino en la radio, que tienen el monopolio en otros sectores de la economía. Pero es un asunto de política pública, cómo se define la política pública de televisión, y eso le corresponde al Estado. Lo normal en televisión ha sido, y por lo menos es el caso de Colombia muy preciso, es que el monopolio nace como una decisión del Estado, o el duopolio, o muy pocas empresas, pues oculto con tesis pseudotécnicas, ¿no? Que es que si hay muchas es un problema y no sé qué, y echan cuentos. Y precisamente, en buena medida, el dinamismo de la radio en Colombia tiene que ver con que hay una competencia inmensa, ¿sí? Aquí han levantado la tesis de que si hay competencia, entonces esto es el fracaso. Ahora, ¿cuál es el fracaso? Pues el fracaso del duopolio, el fracaso de las tarifas altas. Y entonces, digamos eso como una decisión del Estado, porque el Estado colombiano está cooptado por los grandes poderes económicos, entonces han cerrado y han vuelto prácticamente imposible que lleguen nuevos competidores. En Colombia sí existe oligopolio, porque justamente no se ha logrado entrar en esa dinámica del diálogo real, ¿sí? De análisis sobre qué estamos haciendo los periodistas de cara al fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Tenemos a 5 o 6 grandes inversionistas involucrados en medios de comunicación. A mí se me hace que no es malo que esos grupos financieros estén involucrados en los medios de comunicación. Lo que se me hace malo es que no haya más actores en los medios de comunicación. Uno, por ejemplo, de los factores que yo relacionaría muy claramente con una televisión tan cerrada y tan concentrada como la nuestra es la enorme desigualdad que hay en el país. Es un país en donde un solo fabricante le vende cerveza a todo el país, y eso tiene mucho que ver con un solo canal en el cual las chicas Águila pues pueden hacer digamos, ese ejercicio en cierto sentido ilegítimo, legítimo pues dentro de un entorno capitalista, pero ilegítimo en términos culturales, porque sería pues mucho más interesante una gran variedad, no solo de televisiones y de voces, sino también una industria mejor distribuida.
garantizar el derecho a las comunicaciones, que es un derecho fundamental, integrado por un bloque constitucional que está vigente de manera plena, demandaba desde el punto de vista institucional un edicto autónomo. Pero hay que aclarar que la reforma legislativa que acaba con la Comisión Nacional de Televisión deja intacto todo el marco normativo de protección del derecho a las comunicaciones en cabeza de los ciudadanos, y ese está plenamente vigente, fundamentalmente previsto en el artículo 75 de la Constitución, que le ordena al Estado, a todas las instituciones estatales, la obligación de garantizar el acceso en condiciones de igualdad al uso del espectro electromagnético, para garantizar el pluralismo informativo y la competencia. El Estado tiene la obligación de administrar el recurso. El espectro electromagnético y el espectro radioeléctrico son recursos de la nación, así son de la población colombiana y tienen que ser utilizados para la población. El Estado como administrador pues lo que tiene que hacer es identificar quiénes son los interesados y otorgar las oportunidades para que todos los operadores y todos los diferentes usuarios del espectro puedan acceder a él. Y las condiciones de participación tienen que ser, pues, digamos que las mismas para todos, es decir, todos tienen que estar participando de la misma forma. Esa es la forma en que se garantiza como equidad en el acceso al recurso. Pues básicamente, y es lo que está pasando con la licitación del Canal 3, es decir, yo me acuerdo que en esa época para poder licitar eran como 96 millones de dólares en esa época, más unos requerimientos técnicos, una cantidad de estudios de grabación y eso que ninguno los tenía, es decir, las dos únicas por cuestiones económicas que podían estar ahí eran Caracol y RCN. Hacia 1998 se llevó a cabo en Colombia la privatización de la televisión. Varias razones obligaban a abrir el sistema que en Colombia se denominó sistema mixto. ¿Por qué mixto? Porque el Estado ponía los estudios, ponía las cámaras, ponía los equipos y las programadoras pagaban unos arriendos por esos espacios, por esos horarios de emisión y se financiaban de cuenta de la publicidad de los anunciantes. Entonces este sistema mixto duró en Colombia desde comienzos de los años 60 hasta 1998. Hay que recordar que ese sistema daba cabida más o menos a unos 15, 16 noticieros. Si bien era un criterio un poco recortado porque era un criterio liberal conservador en el otorgamiento de los espacios, de todas maneras en ese sistema con todo lo recortado que fuera, si teníamos 15, 16 noticieros, los colombianos podían ver una diversidad de aproximaciones a los problemas nacionales desde esos informativos. Escuchen. Este es el noticiero 24 horas. Datos y mensajes presentó el noticiero TV Hoy. Prego Televisión presenta el noticiero nacional. Globo Televisión presenta su noticiero AMP. Se crea la Comisión Nacional de Televisión y se le encarga todo el espectro de la televisión, es decir, maneje usted autónomamente, democráticamente, todo el campo de la televisión, televisión privada, televisión pública, televisión institucional, televisión comunitaria, televisión, es decir, hágase cargo de dirigir la televisión. Entonces, claro, al crearse la Comisión Nacional de Televisión, se abre la posibilidad de que haya canales abiertos, privados, de cobertura nacional, de cobertura local,
o de cobertura regional. Por supuesto, pues era más importante hacerlo de cobertura nacional. Una Comisión Nacional de Televisión capturada totalmente por el gobierno, digamos, también de espaldas a ese modelo autonómico concebido por el constituyente, por el mecanismo de elección de los integrantes de la Junta Directiva. Uribe en su primer gobierno dice que quiere acabar la Comisión Nacional de Televisión, lo propone en su programa de gobierno, es uno de sus 100 puntos, hace todos los esfuerzos por acabarla, digamos, respetando el marco normativo, tramitando el correspondiente acto legislativo, pero también saboteando la actividad de la Comisión Nacional de Televisión. Recuerdo mucho que nombró a un personaje de la farándula como comisionado, que finalmente no aceptó, y le dio la instrucción de ahí lo nombro para que acabe esa entidad por dentro. Un manejo bastante ligero y irresponsable, pero con un propósito específico de ese gobierno, que era tomarse el tema de la televisión. Tomárselo para reelegirse primero y después para perpetuarse. Cada gobierno ha sido, es decir, como que la televisión es la cerecita del postre, del ponqué. Entonces, como que cada gobierno, dependiendo sus intereses, como que trata de generar unas políticas según sus propios intereses. He visto que este gobierno pues es de amplitud, que quiere que haya muchos canales y esto, pero del otro lado sí existen como muchas presiones de parte del duopolio. Es una licitación que es totalmente segregativa, ¿no? Segregante. O sea que no permite que los medios alternativos comunitarios le apuesten a proponer un canal. No lo permite porque pues, debe estar usted como medio con un gran capital respaldado, con un gran capital para sostenerlo, ¿sí? Entonces eso no lo va a generar, eso no lo va a permitir la nueva apuesta de un tercer canal. Eso obviamente está dirigido única y exclusivamente al monopolio. Este gobierno, a través del Ministerio de las TICs, ha mostrado un total desinterés sobre el tema de la regulación de la televisión, entre otras cosas porque sostiene, a mi juicio de manera equivocada, que gracias a la convergencia tecnológica y a la proliferación de las redes y a la televisión a través de Internet y a través de redes, toda la estructura del mercado va a cambiar y por lo tanto la intervención estatal debe ser, así se confesó desde el comienzo del gobierno, bajo el principio de mercado hasta donde sea posible, Estado hasta donde sea necesario. Yo creo que ese es un error. El Estado, en atención al nivel de desarrollo de las telecomunicaciones, debe garantizar, independientemente del desarrollo que se logre en ellas, debe garantizar la vigencia plena de principios constitucionales sagrados. La televisión está ocupando un lugar muy secundario en la cabeza del Ministerio de Comunicaciones en este momento. ¿Sí? Está volcado, por ejemplo, el ministro completamente al modelo de datos móviles, todo esto de la legislación 4G, y eso tiene mucho que ver con un modelo de televisión distinto, y es que actualmente pues, todo el mundo en un televisor puede ver, acceder a contenidos audiovisuales muy diversos, y ese es el modelo al cual en el fondo se está apuntando. Aunque, pues, respondiendo directamente a su pregunta, claro que hay una regulación en donde de labios para afuera se habla de la importancia de la televisión pública, pero en la práctica se la pone a competir con estos procesos en donde pues no está en condiciones de hacerlo. El gobierno de Santos se estrena con el acto legislativo que promueve el ministro Germán Vargas Lleras, que a mi juicio constituye una gran irresponsabilidad histórica, porque ahora lo estamos viviendo. Acabaron la institucionalidad de la televisión sin tener diseñado, pensado de manera seria y rigurosa el marco institucional nuevo que iba a reemplazar ese modelo creado por el constituyente del 91. Hoy día tenemos una institución que claramente no está asumiendo las funciones que debe asumir, definidas por el propio legislador, y una institucionalidad que no ha encontrado el norte para conducir
la televisión del país, el servicio público de televisión, que está totalmente al garete. Y estamos haciendo lo necesario para que la televisión comunitaria se mantenga y para hacer en lo posible llegar la televisión a todos los municipios, que son más de 300 o que son casi 300, a los que hoy por hoy no les está llegando la televisión. La Autoridad Nacional de Televisión acaba de expedir la resolución 433 de abril pasado, mediante la cual acaba la televisión comunitaria. La televisión comunitaria es la expresión de la participación, del derecho a la participación y el derecho en cabeza de todos los ciudadanos a proveerse el servicio de televisión. Es una confusión que puedes tener tú, pero que en general creo que el ciudadano del común no tiene. Digamos, en principio se supone que nosotros tenemos 2 canales privados y estamos hablando de que estamos intentando, porque entenderán la complejidad de ese proceso, que este año, a final de año, podamos pensar en tener un tercer canal privado. Estamos hablando de televisión nacional abierta. Las posibilidades técnicas reales deben valorarse teniendo en cuenta que no se pudo habilitar la línea de frecuencias necesarias para el tercer canal. Entiendo que aún no está libre. En general, el televidente colombiano prefiere la televisión privada, estoy hablando en términos de audiencia, y cuando no la prefiere, se va para la televisión cableada. Desafortunadamente lo que se ha impuesto es esa lógica extremadamente mediocre de atizar las peores manifestaciones sociales desde el medio con el argumento falaz de que es que eso es lo que le gusta a la gente. ¿Sí? Entonces eso se vuelve como un círculo vicioso. Como lo que le gusta a la gente es perrata, pues démosles más perratería, ¿cierto? Para que el rating suba, porque al final lo único que les importa es que suene la registradora. Carlos, ¿ves alguna diferencia entre Caracol y RCN? Bueno, realmente veo que los dos se han inclinado por ser unos canales muy amarillistas, no están manejando programas culturales. Me parece que Caracol y RCN son muy parecidos, los contenidos y el tipo de cómo manejan la información. Sí me gustaría que hubiera otro canal de televisión. Casi es lo mismo, tanto como en programas y todo es lo mismo. Son las mismas guerras, se guerrean los dos y en conclusión ninguno saca algo diferente. Lo mismo, es la misma vaina, porque tanto como las novelas, noticias, películas son lo mismo. Hoy día estamos añorando diversidad temática, estamos añorando diversidad cultural. Bueno, seguramente muchos de ustedes en muchas ocasiones se han preguntado quiénes hacen esas películas naturalísticas. Pero un hombre irresponsable tocó el monte y lo quemó, ya no hay pájaro ni leña, la cañada se secó. Mirando la tele, paraíso del ocioso. Y hablar de la gente que no tiene la menor importancia, no. Cámbiame esto que ya no me aguanto más. Nos parece que por la televisión privada no está pasando la diversidad cultural de la sociedad colombiana. Me le ven las teticas, decirle que está muy lindita, pero está muy plana. Ella sabe que unos senos enormes son el pasaporte al paraíso. Se mete la mercancía en Nueva York, mientras que aquí se dan balas. Todos somos hermanos, todos somos dolor. Y tampoco está pasando la diversidad político-ideológica. Las discriminaciones hacia los hombres del ejército fueron duras y constantes. Así que nosotros también estamos cansados de ustedes. Las violaciones de mujeres también. Estamos cansados. Y ellos, en medio del temor por la furia de los indígenas, trataron de responder y hacerles caer en cuenta que están ahí es para proteger su vida. Este es el momento en que los militares son cargados, arrastrados y golpeados por indígenas en zona montañosa de Toribío para sacarlos de sus trincheras al ver que estos no querían abandonar la zona.
los dos canales hegemónicos terminan alineados con las políticas de los gobiernos o de los grupos dirigentes y hay muy poco espacio para hablar con franqueza sobre temas centrales para la democratización hoy día en Colombia, como la minería, como la salud, temas como la educación, que deberían ser temas centrales de la agenda deliberativa de la opinión pública colombiana. El sector público tiene que hacerse cargo no solamente de la construcción de esa opinión dinámica, sino también de la capacidad de construir una opinión diversa, de promover el acceso de distintos grupos de discapacitados, de minorías sexuales, de minorías religiosas, de bipolares, de todo tipo de sectores cuyas especificidades, cuyos problemas específicos no son visibles, promover el conocimiento de esos grupos sociales. En estos momentos estamos construyendo la articulación con los medios locales, estamos construyendo la articulación con los medios comunitarios para que no seas única y exclusivamente el sector audiovisual, sino que se componga también a través de los medios escritos, de los medios de las emisoras virtuales y las emisoras comunitarias, y poder desarrollar así un paquete para crear esa ley de medios, esa ley audiovisual necesaria para la democratización de la comunicación y la información en el país. Ojalá se le meta valoración constitucional a la decisión de asignar el tercer canal. Y, por ejemplo, se piensa en la posibilidad, frente a la certeza que hay de que los canales Caracol y RCN de dos grupos económicos tienen una prórroga garantizada de 10 años, que se piense que el tercer canal se entrega con un modelo democrático, propongo yo, muy similar al modelo del Canal 1, en donde no se le entregue a un inversionista extranjero o a un solo grupo económico, sino que se diseñe un modelo de adjudicación de ese canal que garantice que muchos operadores de carácter regional, operadores independientes, programadores independientes, tengan la posibilidad de acceder a la prestación de ese servicio público. Primero, que trabajemos por hacer una mirada del panorama latinoamericano de los trabajos que se han desarrollado en cada uno de estos gobiernos actuales, con referencia justamente al marco de la información y de la comunicación. En Colombia hay una gran deuda frente a eso y podríamos desde allí tener como unos referentes, unos modelos a seguir. Ya lo sabemos, lo ha hecho Ecuador, lo ha hecho Chile, Venezuela, México, y Colombia está en mora de hacerlo. Desafortunadamente venimos de una mala costumbre de escuchar únicamente la voz oficial y considerar que todo el resto es enemigo. Si Colombia le va a apostar a escenarios de posconflicto, tiene que abrirse a la posibilidad de escuchar esas otras voces. La norma debe ser permitir la libre expresión de los distintos puntos de vista y de las ideas, y debería promover la existencia de más canales, o sea, de competencia. Es que en Colombia se ha venido constituyendo un capitalismo que es bien llamativo, ¿no? Se supone que el capitalismo tiene en buena medida su razón de ser porque hay competencia y porque la competencia mejora cosas. Y aquí se están inventando un capitalismo sin competencia, un capitalismo maravilloso, o sea, 3 o 4 se toman el Estado, transnacionales incluidas. No nos sorprendamos si estos canales el día de mañana terminan en poder de alguna transnacional o de algunas transnacionales, y con ese poder del Estado se inventan teorías falaces para impedir que haya más canales. Por ejemplo, han sido capaces de decir que es que si hay muchos canales se desmejora el negocio. ¿Y por qué tiene que el Estado garantizarles el negocio? Yo nunca he oído decir que se prohíba poner las panaderías, que porque si hay muchas de pronto se daña el negocio, ¿cierto? Sí, eso se supone que son contingencias de la sociedad. Bueno, esto aquí lo montan con falacias económicas, ¿cierto? ¿Para qué? Para garantizar el monopolio y que nos desplumen, porque el monopolio es para desplumar, bueno, y para garantizar el poder político. Aquí al final los presidentes de la República los eligen los grandes canales de televisión.